armas, violencia, canibalismo y terror. No lo van a poder creer esto. Jimmy Barbacoa atemoriza a todo Haití. El líder pandillero amenaza con una guerra civil. Nombre emblemático de este señor, caníbal. Bueno, es un gran problema que está viviendo. Lo último que necesitaba Haití era que reine la anarquía. Vamos a contarlo por parte porque es complicado. Sí. Haití hace 2 años asesinaron al presidente, al real primer ministro. Fue reemplazado por el actual, Ariel Henry, que, bueno, no pudo mantener la cohesión del gobierno. Ahí tenemos en pantalla, al terrorista, podría decirse. Todavía no está declarado como terrorista, pero el líder pandillero Jimmy Cherier. Bueno, Sí, apodado Barbecue, Barbacoa. Barbacoa, sí. Sucede que, bueno, la anarquía se empezó a apoderar del país, la inestabilidad económica, ecológica, política, de todos problemas por todos lados en el país. No se pudo mantener. El primer ministro interino tenía que dejar el gobierno en febrero, hace un mes, y no lo hizo. Supuestamente su misión era crear una comisión directiva para llamar a elecciones y que se elija un nuevo primer ministro y presidente. Bueno, sucede que esto no quiso dejar su interinato y siguió. Entonces las pandillas, incluso la gente, salió a la calle, pero bueno, no fue suficiente. Armó una gran pandilla, unión, fusión entre pandillas, vivir Exactamente. juntos. Él es líder de la pandilla que se hacen llamar Vivir G9. juntos, podría ser una iglesia religiosa, no. Vivir juntos es una alianza de pandilleros liderada por el señor este subido de peso que se ve que le da la barbacoa, no como el resto de las personas que en Haití están pasando una hambruna terrible. La verdad que es terrible, es una carencia en todo sentido, Haití, y hace ya muchos años. El presidente interino viajó a Kenia a buscar ayuda porque Kenia ofreció enviar a 1000 policías bajo el manto y el visto bueno de las Naciones Unidas y fue a firmar esos tratados. Y mientras él estaba de viaje fue cuando sucedieron estas revueltas. Atacaron penitenciarías, soltaron a todos los presos, muchos de ellos miembros de estas pandillas, que bueno, obviamente han vuelto a engrosar sus filas. Recordemos, es la unión de 9 pandillas, el G9, una de ellas, y el líder es, Jimmy Barbacoa. Que es un ex policía, no es un dato menor, es un ex policía. Así que, y liberó a 3000 presos. 3000 presos, hasta el momento, porque siguen atacando penitenciarías. Muchas ya se han avivado y han empezado a reforzarlas. Incluso han asediado el palacio presidencial y el Ministerio del Interior, que gracias a la intervención de la policía misma, que recordemos que es un país acéfalo en este momento porque renunció el presidente interino, así que gracias al accionar policial han podido evitar ese asedio inicial al Palacio Presidencial. Ahora, Pato, cuando hablan de canibalismo, ¿a qué se refieren? Porque me llama la atención hoy en los tiempos que vivimos que se lleve esa práctica en un país de América. Estamos hablando que es un país que tiene problemas graves desde el punto de vista social, pero canibalismo hace rato que no lo escucho. Sí, bueno, no vamos a mostrar las imágenes, ¿no? Pero bueno, supuestamente existen, bueno, hemos visto, uno puede ver en las redes sociales, quizás se están repartiendo videos de gente comiendo partes humanas, poniéndolos en parrillas improvisadas, pero esto no es por el hambre, Jorge, esto es vandalismo puro, es un mensaje de violencia de estas pandillas. Están queriendo marcar territorio, están cocinando literalmente es más a sus una política de miedo, quizás de parte de este energúmeno, que lo que quiere es también demostrar la situación de poder en la que está para poder apropiarse del gobierno de manera ilegal, de manera ilegítima, porque ya hay sospechas de la ONU que podría enviar fuerzas militares en cualquier momento. La ONU está observando de cerca la situación en Haití. Sí, de hecho, y no sería la primera intervención de la ONU. De hecho, el presidente de El Salvador, Bukele, ya estuvo, se declaró en redes sociales diciendo que eso ya lo ha visto en El Salvador y que proponía utilizar el método Bukele en Haití si la ONU se lo permitía y además le costeaba toda la operación. Ahora bien,
sucedió que directamente estas personas, con su vandalismo, su mensaje de terror, tienen preso a todo un país que, repito, es acéfalo, porque en este momento toda la clase política se está reuniendo para, supuestamente, formar una nueva comisión para llamar a elecciones. Pero llegado este momento, los pandilleros no van a ceder. O sea, están levantando la bandera de, che, te tendrías que haber ido, Henry, pero sin embargo están queriendo tomar el poder. Ahora, este señor, el Barbacoa, propuso su propio plan de paz que tiene que ver con que le dicten amnistía a los caníbales y a todos los asesinos que tiene bajo su mando, ¿no? Sí. Algo tremendo, que es lo único que él pide por ahora, porque él dice, yo no quiero el poder. Lo que quiero es que le dicten la amnistía a las personas que pertenecen a las bandas organizadas, que son las que protagonizan estos actos aberrantes de violaciones a los derechos humanos en Haití. Exactamente, sería blanquear a todos los fugados y además terminar de fugar legalmente a los que les faltan, ¿no? Para seguir engrosando las filas. El país vecino de la isla, recordemos que Haití forma parte de la isla española, del otro lado está República Dominicana. República Dominicana cerró las fronteras para que, por un lado, no les vayan estas guerrillas o bandas armadas, y además que la inmigración masiva escapando por el terror que genera todo esto. No solo la pobreza, sino que ahora se le suma el terror y la anarquía. Claro, el estado de anarquía va a provocar en algún momento, a consecuencia de las guerras civiles que se puedan llegar a dar, la migración de los ciudadanos haitianos a los países limítrofes o a donde puedan refugiarse. Por eso también los países que calculo que están cerca de este país deben apoyar, si es que hay alguna medida por parte de la ONU o por parte de algún país, como bien decíamos, la política de Bukele, y paliar esta situación y ponerle un punto final, ponerle orden, por así decirlo. Ahora, Patricio, se teme que se desate un genocidio, una verdadera guerra civil y genocidio, porque también está la población civil que quiere oponerse al régimen de terror que impone este señor. Así es, como decíamos, es un país acéfalo en este momento. El presidente, que ya era interino, Henry, ahora que viajó a Puerto Rico porque no puede aterrizar en Haití, porque tanto el aeropuerto como la capital, Puerto Príncipe, están tomados por estas guerrillas, por estos grupos armados, digámosle. Entonces quedó acéfalo, es decir, no hay un cuerpo político que esté representando a la gente. Entonces se están reuniendo las personas, los referentes políticos fuertes dentro del país para formar una comisión y poder llamar a elecciones en un momento. Pero en este contexto de violencia, en donde la policía se está protegiendo a sí misma, no solo las instituciones que se están cayendo a pedazos, sino que asimismo se están protegiendo. El mismo Ministerio del Interior ha tenido un intento de incendio, han tratado de incendiar ese edificio y, como dijimos recién, en la toma del palacio y el asedio del palacio presidencial, que son, Sí. bueno, son emblemáticos y dos instituciones fuertes dentro del país. Sin embargo, bueno, el accionar policial ha podido repeler, pero no se descartan nuevos asedios a estos edificios. Igual para que puedan llamar a elecciones van a tener que aplicar una suerte de estado de sitio, acorde, bueno, a las leyes que tengan en ese país, para restablecer el orden y a partir de ahí empezar a construir un gobierno democrático. Mientras tanto, va a ser muy difícil, como está la situación, como lo estás planteando en el informe que estás haciendo, Patricio, poder llegar a constituir un gobierno democrático si tenemos un estado acéfalo, tenemos un estado de anarquía en las calles y no hay garantías constitucionales ni derechos humanos para nadie. Exactamente. De hecho, justamente el problema es que ahora el hombre fuerte del país es Jimmy Barbacoa. Sí. O sea, es decir, Es lo que te iba a decir, el tema es qué es lo que pasa ahora en las calles, porque lo que se teme es un genocidio, es una guerra civil entre la población que no quiere a este sujeto que está acusado desde crímenes de toda naturaleza, desmembramiento de personas, violaciones, abusos contra mujeres, todo tipo de actos aberrantes. Y era un policía qué paradoja, ¿no? Pertenecía al grupo de orden público, ¿no? De orden callejero sí, sí. de la policía. Y bueno, es quien justamente se levanta en armas y termina participando de varias masacres reconocidas. Por lo tanto, es un hombre que es internacionalmente buscado. Yo creo que si la ONU desembarca en ese territorio haitiano, uno de los primeros buscados va a ser este señor. Y sí, por supuesto. Además, vos fijate
fíjate que que Kenia ya ha firmado ese tratado y ya envió 1000 policías bajo la bandera de la ONU para empezar a poner orden. Pero ¿hasta qué punto pueden poner orden? Primero seguramente irán a tomar y cuidar las embajadas y los edificios públicos más emblemáticos, más importantes. Pero ¿hasta qué punto pueden poner orden cuando tenés 9 pandillas unidas? Claro. Y que ya son las más fuertes y que controlan el aeropuerto y la capital. ¿Saben por qué se llama barbacoa? ¿Por qué? ¿Por qué? No es por su canibalismo, ¿eh? Tiene que ver con la mamá, era dueña de una parrilla en donde vendía carne a la parrilla y pollo frito. Entonces a él, en razón de la madre, le empezaron a decir barbacoa por el trabajo que desarrollaba su mamá. Te juro que pensé que era por el tema del canibalismo que le decían así. Hasta No, heredó el apodo me sonó por, feo, ¿viste? por el cómo apodo ya hace reconocían unos a su años. mamá, que era una parrillera muy famosa, muy conocida en los suburbios. Y bueno, a partir de eso lo bautizan a él como barbacoa. Como las hijas del tomate en España. Las ketchup, bueno, Sí, él era el claro. barbacoa. Igual. Bueno, ex agente policial, ¿eh? Así que, bueno, algo sabe de armas y algún tipo de estrategia ha Líder podido de las fuerzas de orden encontrar. público. Las paradojas del destino. Sí, ¿no? Como que se ha dado vuelta, no lo deben querer mucho dentro de las fuerzas. Así que sucede que el aeropuerto está tomado, el expresidente interino está en una isla aledaña, en Puerto Rico, como refugiado, pero ya ha renunciado. Entonces, supuestamente hay que conformar un cuerpo político para poder llamar a elecciones, pero el hombre fuerte de momento es el guerrillero. Vos sabés que a mí por las prácticas que tiene este hombre, por el origen de cómo llega, no al poder, porque todavía no está formalizado su poder, sino que es un poder marginal, porque es un gángster, pero a mí me hace acordar a lo que fue la dictadura de Mobutu Sese Seko. Ah, bueno, justamente Porque son tiene las países... mismas prácticas. Tienen orígenes distintos, digamos, porque, bueno, recordemos que Haití fue el primer país que se ha independizado de la colonización europea, si no recuerdo, en 1804. Y en África... Bueno, y él se jacta de eso. Dice que son el primer país en el continente americano que logra liberar la esclavitud negra de sus tierras. Sí, y la verdad ha sido un gran logro histórico, pero parece que a los europeos nunca les ha gustado y han mantenido siempre al país aislado y pobre. Es una desgracia que ha tenido históricamente este país. Sí. Ahora, cuando no es una catástrofe natural, es el problema del tráfico de menores que se da entre fronteras, Sí. que es tremendo, el tráfico de niños, el tema del tráfico de niños para ser sometidos a pedófilos, a redes de pedofilia. Se da el tema de las pandemias que vienen después de las tragedias, como terremotos, han tenido efectos ciclónicos producto de la ubicación geográfica que tienen en el mar, han tenido todo tipo de catástrofe natural. Y si a esto se suma la situación de hambruna y de miseria que vive el pueblo, que trata de cruzar la frontera y ya no puede, y se suma encima la situación política que es gravísima, yo digo, ese pobre pueblo hace más de 30 años que no se puede poner en pie. Exactamente, son 3 décadas que ha tenido 2 terremotos importantísimos, la intervención de la ONU en más de una ocasión, de hecho, tanto cuerpos de paz como ayudas humanitarias, que de hecho la ONU ahora en este mismo instante está abriendo un puente humanitario desde República Dominicana para enviar vuelos con ayudas humanitarias para poder alimentar a la población, porque el país es una anarquía, no está en guerra civil en este momento, oficialmente al menos. Pero ya sabemos que los grupos fuertes, guerrilleros, están peleando con las policías y están en un problema muy importante a nivel institucional. Patricio, cuando hablas que son 9 pandillas, ¿qué cantidad de integrantes pueden tener esas 9 pandillas? Aproximadamente, porque hay que controlar un país o gran parte de un país por parte de un grupo de pandilleros. ¿Qué cantidad de integrantes puede llegar a tener? Vos fíjate que estamos hablando arriba de los miles, porque estamos hablando de grupos armados, no se hablan de guerrilla por el tipo de organización que tienen, pero estamos hablando de grupos armados que son 9. Vos imaginate la reunión que han tenido que tener esas personas para poder juntar a miles de personas, alzarse en armas y derrocar un gobierno que ya era interino y ya estaba en la cuerda floja porque no querían largar el gobierno.
Ya te repito, levantando la bandera de vos te tendrías que estar yendo como habías prometido, le decían al presidente interino, Henry, pero bueno, siempre por detrás venía una intención de tomar el país directamente. Por Ahora las hablan de un armas. plan Bukele. ¿Cómo lo podrían aplicar un plan Bukele si no hay instituciones prácticamente que estén funcionando porque renunciaron todos, hasta el primer ministro? Bueno, por eso mismo Bukele llama primero a que la ONU le garantice Claro. el permiso y el presupuesto para poder intervenir. Ahí no aclaró más, pero bueno, ya sabemos que ha sido mundialmente conocido el método Bukele y que al menos aplicado en su país en cierto motivo ha sido exitoso desde cierta perspectiva. Se le pueden poner muchos peros, ¿no? a los métodos de violencia institucional. Pero lo que sí es cierto es que ha bajado la inseguridad en cuanto a pandillas y ha podido poner en jaque a muchas de ellas en su país. Podría ser el caso de Haití, puede ser. Kenia ya está enviando, acordate, 1000 efectivos policiales, armados hasta los dientes, te imaginarás, y bueno, obviamente respaldado por las Naciones Unidas. Acordate que, como vos bien decías, hace 30 años que es un país que está siendo golpeado por terremotos, por maremotos. La economía del país, que encima es un país deforestado, vos podés ver el mapa en comparación de la isla, ves, de un lado la isla toda forestada, que del lado de República Dominicana, y por el otro lado casi un desierto, que es Haití. O sea, este país está arrasado desde hace décadas, ya no les quedan recursos, no tienen servicios, las instituciones son débiles y los gobiernos se suceden uno tras otro y empiezan a salir las guerrillas y los grupos armados tratando de buscar algo, o sea, levantando la bandera de cierta sensatez